Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, hermanos, a cada uno de ustedes. Es una alegría poder compartir este tiempo devocional junto con todos ustedes y poder meditar y también aprender lo que el Señor tiene a través de su palabra. El día de hoy nos toca pues analizar, leer, meditar Números 16 del 12 al 35. Y como hemos estado viendo anteriormente, pues el contexto histórico donde se encuentra este pasaje es Israel en el desierto. Antes de llegar a la tierra prometida, Dios había preparado un tiempo para que ellos puedan estar también en el desierto para escuchar su voz. Pero, siempre hay un pero, suceden cosas en el camino. Y en este caso, que vamos recorriendo un poco de la historia de Israel en el desierto, pues ocurre una historia que es muy conocida, que es la rebelión de Coré. Seguramente el día anterior ya hemos estado también meditando en esto y avanzando un poco en la historia, y vamos a continuar con este fragmento de la palabra, que es Números 16 del 12 al 35. Coré, juntamente con dos personas más, Datán y Abirán, según la Biblia, y 250 líderes del pueblo se habían rebelado contra Moisés y estaban cuestionando muchísimo el liderazgo. Estaban también levantando quejas contra la situación que ellos vivían en el desierto. Habían acusado a Moisés de no cumplir con sus promesas de llevarlos a la tierra prometida. Ellos habían blasfemado también diciendo que Egipto era el lugar donde fluía leche y miel, y nosotros sabemos, y si no, era un lugar donde ellos eran esclavos y eran oprimidos. En este caso Moisés le pide al Señor, ¿no?, que intervenga. Y vamos a ir viendo a poco cómo se va desarrollando la historia. Tiene un desenlace bastante como uno diría wow, pero creo que es resultado de consecuencias que a medida que vayamos también analizando el pasaje vamos a poder comprender. Bueno, hasta el momento sabemos que Coré, como le indica la Biblia, provenía de la tribu de Leví. Por lo tanto, Coré era una persona que conocía muchísimo cómo era el trabajo ministerial. Coré sabía, como era levita, todas estas cuestiones sacerdotales. Sabía cuál era la función de Aarón, sabía cuál era su propia función, conocía, digamos que el reglamento de cómo llevar o cómo ministrar el tabernáculo. Datán y Abirán provenían de la tribu de Rubén, digamos que la tribu primogénita, ¿no? Y creo que no era como casualidad que justamente un personaje de la tribu de Leví como un personaje de la tribu de Rubén cuestionaran política y espiritualmente el liderazgo de Moisés y Aarón para con el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es el pecado que comete Coré? Bueno, el título lo dice, ¿no? La rebelión, obviamente se rebelaron. Pero el pecado que cometen ellos se rebelan contra Moisés, quien los representaba, digamos, de una manera política, y Aarón, quien los representaba espiritualmente, porque sabemos que Aarón era el sumo sacerdote. Coré, quien era de la tribu de Leví, pretendía el sacerdocio. Esto lo vemos en el versículo 10 de este capítulo. Y otro pecado, otra cuestión era la murmuración. En el versículo 13 de Números 16 vemos que dice: no es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también quieras enseñorearte sobre nosotros. Es como tienen una perspectiva errada del liderazgo que tenía Moisés y Aarón, y muchas veces porque capaz dejaron que el orgullo entrase a su corazón, ¿no? Creo que por eso tenemos que cuidar mucho nuestro corazón
cuando tenemos autoridades también delante de nosotros. El decir, yo lo haría de esta manera, o mejor, yo lo haría de esta forma, o como empezar a cuestionarse, porque poco a poco esas cositas van a hacer que pequemos, que lleguemos a una murmuración. Y la Biblia nos manda también a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Aquí hay algo interesante, porque la respuesta de Moisés ante toda esta situación refleja una actitud de humildad. Moisés pudo haberles dicho, ¿saben qué? Ustedes son unos ingratos, yo los saqué de Egipto, los saqué de la esclavitud, Dios obró a través de milagros con mi vida. Creo que Moisés tendría una gran lista de cuestiones que les pudo haber usado como respuesta ante estas rebeliones o estas quejas. Sin embargo, Moisés no lo hizo. No les recordó lo que él había hecho por ellos, sino que llevó su problema directamente a Dios. Y es ahí donde surge la idea de Moisés, si vemos en este capítulo, y propone que Dios fuera el que indicara a quienes pertenecía el sacerdocio y la autoridad. Como él dijo, bueno, este asunto yo no lo voy a tomar por mis manos, sino voy a dejar este asunto en manos de Dios. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en una situación similar? ¿Buscamos dejárselo a Dios o comenzamos a defender nuestra posición? Ahora, continuando con la historia, Coré no solamente influyó en 4 personas, sino que lamentablemente 250 personas más fueron también quienes pagaron esta consecuencia. Y más adelante se ve que aumenta este número, pero nos vamos a centrar solamente en este fragmento de la palabra. Coré, como influyó de una manera negativa con esta murmuración y esta rebelión, y 250 personas más también pagaron esta consecuencia. Ahora, ¿cuál fue esta consecuencia? Coré conocía cómo funcionaba, como habíamos dicho, todo el servicio ministerial. Y al rebelarse contra Moisés y Aarón, quienes habían sido personas puestas por Dios, indirectamente se estaban rebelando también contra Dios. Ellos sufren las consecuencias de sus acciones porque lo que estaban haciendo era sumamente grave. Vamos a leer este versículo del 20 en adelante que dice: entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque te enojarás con toda la congregación. Entonces respondió el Señor a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, Datam y Abiram. Y aquí vemos una intercesión de Moisés también, como Moisés intercediendo como para que Dios no ponga todo su juicio sobre toda la congregación, sino solamente por aquellos quienes estaban causando el revuelto. Entonces aquí vemos versículos más adelante que narra que la tierra se abre y se traga a todas estas personas que estaban causando este problema y este conflicto entre el pueblo de Israel. Coré, los seguidores de ellos, ese día murieron. Lo que confirmaba, en este caso, que el juicio divino y que la rebelión era contra Dios, no solamente contra Moisés. Lo que hizo Dios respaldó lo que Moisés, la autoridad y el liderazgo que tenía Moisés, y que ellos no se estaban rebelando solamente contra Moisés, sino en primer lugar contra Dios y contra lo que Dios había puesto para su pueblo. Entonces creo que este pasaje nos deja muchísimas enseñanzas. Primero, cómo es nuestra actitud frente a las situaciones en las cuales para nosotros pueda ser injusta. Vamos y dejamos que Dios intervenga en nuestros asuntos, o tomamos el asunto por nuestras manos sin dirección de Dios. Buscamos primero la dirección de Dios para actuar, o tomamos, digamos, de una manera emocional esas cuestiones y tratamos de resolverlo a nuestra manera y con nuestras manos. Creo que la actitud de Moisés enseña muchísimo. Esa humildad que él tenía
y esa confianza en el Señor nos enseña también a nosotros a poder confiar en el Dios que tenemos. El Dios de la Biblia a veces incluso puede parecer, ¿no?, como Dios es muy, como el juicio de Dios, ¿no? Es como tenemos un Dios que castiga, o tenemos esa imagen de Dios, pero en realidad ellos conocían, eran de la tribu de Leví, o sea, conocían perfectamente la ley, conocían cómo se operaba, y todas las cuestiones ministeriales ellos la conocían. Entonces, aún teniendo esa luz, ellos deciden hacer lo malo, ellos deciden hacer lo incorrecto. Y sí, Dios les da una enseñanza a todo el pueblo, pero también fue parte como consecuencia de sus actos. Yo creo que tenemos un Dios misericordioso que nos da muchas oportunidades, y a veces no aprovechamos esas oportunidades y extendemos la forma en cómo actuamos. Pero no es necesario para nosotros llegar a tal instancia. Entonces, confiemos en el Señor, y capaz la desesperación de ellos en medio del desierto estaba llenando sus corazones, la ansiedad capaz estaba llenando, el orgullo llenaba sus corazones, y no dejaban que la presencia de Dios lo llene. Ellos tenían la presencia de Dios físicamente en el tabernáculo, porque la presencia de Dios habitaba en medio de ellos. Pero aún teniendo la presencia de Dios y estando cerca de la presencia de Dios, su corazón se llenó de orgullo, su corazón se contaminó. A veces podemos estar muy cerca aparentemente de Dios, pero nuestro corazón puede decir lo contrario, y nuestras acciones nunca van a mentir. Nuestro actuar, nuestro carácter nunca va a mentir, porque la palabra dice que por los frutos también conocerán cómo somos nosotros. Entonces, confiemos en el Señor, descansemos en su presencia, y dejemos que Él intervenga también en nuestros asuntos, y busquemos siempre a través de la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo te invito a que puedas orar conmigo y podamos entregarle ese tiempo a Dios, y que Dios pueda seguir hablándonos a través de esta palabra en lo que queda del día. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú nos enseñas tanto a través de tus escrituras, a través de la Biblia. Señor, tú nos enseñas muchas cosas, Señor, y tesoros que aún podemos encontrar en tu palabra. Dios, ayúdanos a que nuestro corazón sea un corazón como el de Moisés, un corazón que Dios abogó por su pueblo también, tuvo una actitud humilde, Señor, ante la situación difícil que estaba atravesando, pero sobre todo un corazón que te busca, Señor, te busca en medio de las dificultades y en medio de los momentos más complicados. Dios, no solamente eso, sino que también aprendamos a buscarte en los buenos momentos. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu palabra, a que si ya tenemos la luz de tu verdad, la revelación tuya, Señor, podamos ser fieles a ti. Ayúdanos a ser cristianos fieles que te buscan constantemente. Que Dios podamos demostrar también con nuestras acciones que tú reinas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese tiempo que nos permites aprender de ti, y bendigo a cada persona que está viendo este video, y un abrazo les envío desde acá. Amén. Un abrazo igual a cada uno de ustedes, y ha sido un gusto poder compartir la palabra del Señor. Espero que haya sido de mucha bendición, como lo ha sido para mi vida también, y que el Señor les bendiga. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.